Hola, soy Luc Leblanc, el programador de Auriga, y les voy a enseñar las novedades de la versión 1.24. Anteriormente, desde hace casi el inicio, se puede en las sesiones seleccionar la precisión de los instrumentos que usamos. Siempre ha sido dejado a 0 porque no servía. Ahora tenemos la posibilidad de hacerlo al nivel global para todos los instrumentos que se usan para topografiar, los instrumentos clásicos, los electrónicos, el lásermetro, el dispositivo de rumbo dependiente, y también indicar un error de posicionamiento de estación, es decir, la distancia entre la posición real, verdadera de la estación y el lugar donde ponemos los instrumentos. Si se han usado precisiones en las sesiones, se puede usarlas en los cálculos tocando esta casilla. ¿Para qué sirve? Vamos a ver. Si vemos la lista de bucles, tenemos el error relativo, es decir, el cociente del error de cierre sobre la longitud real del bucle. Ahora tenemos un índice de calidad. Este índice nos da el cociente del error absoluto sobre el error normal o esperado del bucle. Este error esperado se calcula a partir de la precisión de los instrumentos, del tipo de visuales, de la verticalidad y del número de visuales en el bucle. Se puede ordenar la columna, lo hacemos en esta dirección, y así vemos los peores bucles, es decir, con índice de calidad muy alto. Lo máximo que deberíamos aceptar es 2,5, y por encima de esto se debería revisar el bucle. Es lo que vamos a hacer. Por eso, otra novedad en Auriga, vamos a ver el análisis del bucle. Tenemos aquí una cavidad falsa. Estamos a punto de completar un bucle midiendo la visual 4,1 y lo vamos a hacer. Vale. Entonces tomamos nueva visual 4,1. Es una visual de 4 metros norte horizontal. Salvamos y logramos la alerta de bucle completo como antiguamente, con error absoluto, relativo, y esta vez con índice de calidad muy malo en este caso. Vamos a ver la topo. ¿Qué hicimos? La tenemos en color de bucle, la vamos a poner en colores por defecto. ¿Qué vemos aquí? Hemos medido la visual entre la estación 4 y 1, y en realidad parece que hemos medido hacia la estación 5. En este caso es obvio, se ve muy bien porque todo esto es falso. Pero si volvemos a la lista de bucles, otra opción que tenemos ahora es la posibilidad de analizar el bucle. Lo hacemos. Vamos a analizar los errores de estaciones, entonces las estaciones mal seleccionadas, y también averiguar los datos topo. Lo hacemos. ¿Qué tenemos? El análisis nos propone cambiar la longitud de la visual 4,1 de 4 a 10 metros y tendríamos un bucle perfecto. Igual si cortamos la longitud de la 2,3. Es poco probable. Sería demasiado perfecto y habríamos confundido 4 en 10. Y esas son hipótesis y hay que determinar cuál o tal vez ninguna explica el error del bucle. Tomamos esta hipótesis, la 4,1, cambiamos la estación de llegada de 1 a 5 y logramos un bucle casi perfecto, y eso es muy probable.
en este caso, si vemos en la topo, sí, es muy probable, y a partir de la topo es posible ver de nuevo el análisis. Ahora el análisis ya está hecho, es muy rápido, se puede exportar el análisis bajo forma de nota en la aplicación Notas de la Palm, o también se puede transmitir a otra Palm y usar otra Palm para manejar el análisis mientras vamos a la topo. Volvemos a una cavidad más complicada. Aquí tenemos la lista de bucles con unos bucles muy malos. Tenemos la opción de revisar esos bucles dentro de la cavidad principal, pero con un costo de tiempo de computación a veces muy alto. Otras posibilidades nos ofrece la ventana operaciones, anteriormente llamada mantenimiento, pero son operaciones que nos propone. Vamos a ver, esa ventana nos propone un montón de posibilidades de operaciones sobre las visuales de una cavidad, sus estaciones, sus sesiones y ahora sus bucles. ¿Qué podemos hacer con los bucles? Pues podemos cambiar el atributo de cerradura. También podemos exportar en una nueva cavidad cada bucle de la operación o analizar los bucles. En este caso, analizar los bucles significa que vamos a analizar cada bucle seleccionado o todos y producir notas en la aplicación Nota o ficheros texto en la tarjeta de memoria. Si exportamos en una nueva cavidad, vamos a producir nuevas cavidades que solo van a contener un bucle. Pero no queremos hacerlo con todos los bucles de la cavidad, solo los malos. Entonces vamos a trabajar sobre una selección. Por el momento no tenemos ninguna selección. Vamos a seleccionar los bucles malos y lo hacemos de manera inteligente, tocando seleccionando. ¿Y qué vamos a seleccionar? Pues vamos a seleccionar los bucles con índice de calidad superior a 2,5. Aplicamos operación y hemos seleccionado 9 bucles. De hecho, vemos los bucles seleccionados, podemos filtrar, solo ver los bucles seleccionados. Muy bien. Entonces, sobre esos 9 bucles vamos a exportar a nueva cavidad y tenemos la opción de fusionar todos los bucles en una cavidad única. ¿Okay? Vamos a producir aquí cavidades únicas, cada una con su bucle. Si vamos a ver una cavidad así, podemos revisar los datos del bucle, medir de nuevo, cambiar y al final podemos exportar de nuevo los datos de este bucle solo. Vamos a exportar todos los datos de la cavidad, entonces de este bucle, porque solo tenemos un bucle en la cavidad, y lo vamos a exportar de nuevo en la cavidad de origen, entonces la cavidad completa. Y al momento de exportar, si ahora determina que han cambiado unas visuales entre el bucle y la cavidad original, se puede duplicar, entonces multiplicar esas visuales o reemplazarlas a su gusto. Vale. Ahora vamos a volver a la cavidad entera, que es una cavidad muy complicada, pero tenemos una selección ya hecha de los bucles y esos bucles contienen visuales, entonces las visuales seleccionadas aquí corresponden a las visuales de los bucles seleccionados. Si volvemos a la topo, es posible filtrar por selección y ahora ¿qué vemos? Vemos solamente las visuales seleccionadas, entonces un bucle aquí y los demás aquí. Claro, las visuales entre los bucles quedan pero escondidas, y si a partir de ese momento tomamos nuevas visuales en la topo para medir más galerías, esas se van automáticamente a añadir a la selección y
lo vamos a ver creciendo en la topo, pero sin ver el resto de la cavidad. Podemos ver toda la cavidad solo deseleccionando la opción de filtraje por selección. Esto es lo que quería enseñarles de las novedades de la versión 1.24. Les aconsejo leer la lista de cambios, consultar el manual de referencia sobre los nuevos temas y, si es el caso, pues escribirme y mandarme comentarios, preguntas en la lista, y pues les deseo una feliz exploración de esas nuevas posibilidades de Auriga. Hasta luego.